Querida comunidad, muy buenas tardes. Espero que el día gris no nos prive de encontrar un poquito de luz en la palabra de Dios, un poquito de calor para nuestra vida. Leemos hoy un pasaje que está todavía en el capítulo 12 de San Lucas y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús me hacen pensar en la visita de María y José al templo cuando presentan a Jesús y se encuentran con ese anciano profeta Simeón. Y Simeón les dice: este niño está puesto para caída y elevación de muchos. ¿Qué es lo que pasa con las verdades? Una vez conocidas las verdades hay 2 caminos: o se adhiere a ellas, se vive de acuerdo con ellas y entonces alcanzamos un bien, o se ignoran, no llegan a hacernos cambiar y mejorar y entonces se convierten en un mal, porque las conocemos. Siempre me hago la imagen de las prescripciones médicas. El médico me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Está en mí tomar esos caminos o no tomarlos, y entonces, en todo caso, la consecuencia que tiene la verdad en mí ya depende de las propias decisiones. Cuanto más con las verdades del Evangelio, son tan importantes que no tienen que ver con la adquisición de algunos conocimientos, no tiene que ver con creer en algunas cosas, sino que son verdades que terminan queriendo transformar la vida. Y entonces ahí es donde aparecen estas divisiones. Es un modo de vivir, un modo de enfrentar las dificultades, un modo de tomar decisiones que son realmente importantes para la vida. La primera comunidad cristiana es testigo de lo que Jesús dice. Las familias se dividen por quienes creen en Jesús y lo siguen y quienes no creen en Jesús. Entonces son como caminos que se separan. Un camino es el que va siguiendo las huellas de Jesús y el otro es el que no. Y esa dificultad que tienen los primeros cristianos en su entorno, incluso dentro mismo de las familias, es un testimonio de la seriedad con que abrazaban la fe. Algo que parece raro decirlo, pero que ojalá siga pasando. La seriedad de la adhesión a la fe de quienes vamos detrás de Jesús debería provocar algunas dificultades, debería provocar algunas divisiones. No podemos estar del mismo lado que quienes van por otro camino, a menos que estemos allí para ayudarlos a salir, para ayudarlos a conocer la verdad, etc. Como quien dice, no se puede negociar. Jesús habla de un fuego, un signo importante para esto. Es un fuego que Él desea que arda, pero para que ese fuego arda, Jesús sabe que tiene que entregar su vida, que lo expresa con la imagen del bautismo. Tengo que recibir un bautismo. Qué angustia tengo hasta que esto se cumpla plenamente. El gran deseo de Jesús es dar la vida, no por el solo hecho de darla, sino porque esa entrega le va a abrir paso a Dios para que pueda obrar en la vida de todos nosotros. Esa entrega de Jesús hace que ese fuego realmente arda, hace que ese fuego realmente nos fortalezca también, porque no es Jesús quien nos dice que hay que enfrentar las dificultades y afrontar las divisiones que vienen del Evangelio. No lo dice desde afuera, lo dice desde su propia experiencia, del camino de su vida y desde su propia experiencia de la pasión. Entonces, en la medida en que nosotros buscamos hacer realidad en nuestra vida y en la vida de los demás las verdades del Evangelio que nos van transformando, que nos van haciendo vivir de una manera, entre comillas, rara,
para el mundo, esas dificultades que nos trae ese camino son fuente de alegría y son fuente de buenos frutos, porque estamos asociados a la pasión de Jesús, son fuente de alguna resurrección que sucede en mí, sucede en las personas que me rodean, sucede en las comunidades que compartimos este deseo de que la fe no sea una adhesión a algunas costumbres, prácticas o conocimientos o creencias, sino una opción de vida que nos hace encarnar el Evangelio y acercárselo también a otros, ser como esa levadura en medio de la masa que puede transformar y que desea transformar, aún, insisto, con los propios esfuerzos y sacrificios. Tenemos que pedir mucha fortaleza para que estemos atentos, no solo ya como lo decía Jesús en los evangelios de estos días, atentos a las necesidades materiales de los otros, a compartir nuestros bienes, también atentos a las necesidades espirituales de los otros, atentos a todo aquello que quiera lentamente o violentamente sacarnos del camino que venimos haciendo. Tenemos que pedir la fuerza al Espíritu Santo para ser fieles al Evangelio, siendo fieles a nosotros mismos y a Jesús. Vamos a pedir esa fuerza juntos, ojalá que podamos celebrar que haciendo este camino se van produciendo frutos, vamos transformando de alguna manera la realidad. Muchas veces no lo vemos y algunas veces tenemos la suerte sí de percibir esos cambios que Dios provoca. Pidámosle fortaleza y constancia para que el Evangelio siga impregnando todas y cada una de las realidades de nuestra vida. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que los proteja y bendiga. Vamos a pedir hoy por la intercesión de San Juan Pablo II, a quien muchos tuvimos la suerte de conocer, y pedir también esa serenidad y esa firmeza con la que él defendía las verdades del Evangelio, y esa calidez con la que presentaba el rostro de Jesús. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.